Y los cables también pueden ser del mismo proveedor, pero también pueden ser de otro proveedor, porque las secciones están estandarizadas. ¿Sí? Bien, entonces comenzamos, ¿de acuerdo? Primero viene el gato, ¿no? El gato, un elemento, eso que hemos visto en las fotos, ¿no? Y ese gato, eh, se han dado cuenta que tiene una nariz, ¿no? Pero voy a buscar esa presentación para que veamos. No, ahí nomás. Déjame ver. ¿Qué salió de esto? ¿Sí? En el esquema que estoy mostrando ahorita es cuando el gato está instalado, ¿no? Está ahí instalado. Y ahorita les voy a mostrar la foto de ese instalado. Es este. Ahorita el gato está puesto ahí. No está estirando, está puesto. ¿Sí? Fíjense aquí que el gato se está apoyando ya en la placa de apoyo. ¿De acuerdo? Se está apoyando en la placa de apoyo. El gato ahorita, las cuñas estas, tal vez puedo hacer aquí dos láminas para que se entienda bien. Hay una, ya esto, porque no, y aquí la otra. Yo creo que así me vaya a dejar entender mejor, ¿no? A ver, ojalá, pues que está animado esto, no me... Así, este esquema donde no hay nada, es lo de aquí arriba, ¿no? Esto, no hay nada. Ahora, vuelvo a mi animación. Instalo el gato. ¿Dónde es esto? Es este, ¿sí? Ahí está instalado el gato. Vuelvo a mi animación. Creo que voy a hacer esta animación, foto y esquema, ¿no? Instalo el gato y empiezo a jalar, ¿sí? Empiezo a jalar. Pero fíjense, el gato tiene que agarrar los torones. ¿Dónde los agarra? Me voy a la foto. Aunque no aparece aquí, pero digamos lo voy a activar, ¿no? El gato aquí sigue largo hasta acá, es largo. Y sucede que estos torones que están aquí vienen hasta ahí y el gato aquí atrás tiene sus propios sistemas de agarrado, ¿sí? Sus propios sistemas de agarrado, sus propias cuñas especiales con los cuales agarra el torón aquí. Y de aquí es donde el gato empieza a ejercer fuerza, ¿sí, no? Se apoya en la placa en la placa de apoyo y aquí empieza a jalar al toro. Entonces, mi animación, ¿qué sería? Instalo el gato, empiezo a jalar y aquí, fíjense, ¿no? La nariz del gato está ya apoyado y empezando a empujar. Aquí están esos puntitos, son las puntas de los torones. Como se está apoyando, ya está generando tensiones en el hormigón. Entonces, fíjense, yo estoy tesando el cable, pero debido a que el gato se está apoyando en la placa de apoyo, al mismo tiempo ya le está transfiriendo pretensado. Por eso ocurre al mismo tiempo tesado y transferencia en post-tesado. Pero eso solo estoy comenzando, ¿no? Si quiero dibujar como resistencia de materiales, y este cable es centroidal como está aquí dibujado al centro de gravedad, las tensiones son uniformes, ¿no? Las tensiones son... Ojo, fíjense, miren, yo aquí soy un poco, la emoción me voy a hablar un poco más de lo que estaba pensando. Si aquí estoy haciendo un corte y digamos que mi sección transversal es digamos así, una viga, ¿no? De acuerdo a este diagrama, toda la viga está con tensión constante, porque el cable está a nivel centro de gravedad, digamos que está aquí, ¿no?
Pero en este sector no pasa eso. Si yo hago un corte aquí, para nada, ¿no? A ver, un corte, pues no sé muy... Ahí un corte, aquí estaba el otro corte, ¿no? Si hago un corte, aquí está la mayor concentración de tensiones, ¿no? Si dibujara las tensiones estaría más o menos algo así, ¿no? No sería como este, constante, justamente porque aquí hay una concentración de tensión y se necesita una distancia para que se regularice, para que se transmite, que es para que se uniformice y se vuelva esta tensión que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Por esta razón es que se hace un regruesamiento de la viga en los extremos. En los extremos la viga es más gruesa, ¿no? Así como lo hacemos en los dibujos. Justamente para propiciar una adecuada transición de estas tensiones puntuales a una tensión como la resistencia de materiales nos dice debería tener. Pero volvamos a la operación de tesado. El tesado va a seguir jalando, ¿no? Como mi animación es como de las antiguas, ¿no? Foto por foto. Ahí tengo ya la etapa, digamos, terminado de tesar. Fíjense, ¿no? Cómo se estira el cable. Las puntas que estaban aquí se han pasado aquí, ¿no? Se ha estirado 20 centímetros, por decir. Y obviamente, si tengo que estirar más, tengo que apoyarme con más fuerza en la placa de apoyo. Y por ende la tensión va a crecer. Ahí el cable ha llegado a aplicar la fuerza del gato. Aquí está jalando el famoso fuerza del gato, ¿no? Está aplicando la fuerza del gato. Ahí está. Y fíjense que las cuñas todavía están salidas, ¿sí? Las cuñas no están mordiendo. Aquí el gato tiene sus propias cuñas que sí están mordiendo, su propio sistema de agarre y con los cuales está jalando. Pero ahora el gato tiene que salir y tiene que dejar que estas cuñas muerdan, ¿sí? Y muerdan e impidan que el cable se acorte. Hasta ahí, ¿me entiende? Erika Bautista. ¿Estoy online? Ah, sí estoy. Erika, ¿no está? Uy, ojalá que vea el video, ¿no? Richard Carlos, ¿está? Sí, ingeniero, se ha entendido. Ya, con sinceridad me van a decir, ya, no, otra vez esta parte. Pero quiero con las fotos, estoy tratando de explicar esto, y es tal vez mejor esquema y foto, ¿no? Porque ahí en obra también difícil explicar, y en esquema pues, también no hay esa conexión con la obra, ¿no? O con la parte real de estas máquinas. Entonces, ya pues no lo voy a dejar ahí al gato, ¿no? No lo voy a dejar ahí al gato, tiene que salir. Entonces ahí es cuando sale el gato, ¿no? Y lo que le estaba jalando, y lamentablemente tiene que un poquito encogerse los torones para que las cuñas se metan en la corona y muerdan a los torones. Entonces aquí ocurre como los costureros, ¿no? Los costureros cuando tienen que pasar por la tela y no quieren que se deshilache, hacen un nudo, ¿no? Con este, ¿no? Alguna vez todos, yo creo que han manejado alguna vez hilo y aguja e hilo, perdón. Entonces, para que no se salga esto, hacen un nudo aquí. Esa misma función tienen estos torones. Hay un nudo y la corona, como tiene unos huecos ahí, ya pues ese nudo ya no deja que se encoja. La cuña, las coronas están mordiendo y hacen que... ¿Y por qué muerden? Porque los huecos de la corona son como embudos también.
Cuando el torón se encoge un poquito, arrastra la cuña y la cuña se mete también en este embudo y a medida que más se mete, más aprieta el torón hasta que llega el momento en que ya no se mueve más. Y entonces ocurre ese hundimiento de cuña, ¿no? Una pequeña distancia que se encogen los torones. Pero ya no es necesario que esté el gato. El gato se ha salido. Fíjense, como se sale el gato, sale su nariz, ya no se generan estas tensiones, sino ya se generan otras tensiones que la corona ya está generando. ¿Sí? Ahí mi flecha falta quitar, ¿no? Esta flecha verde. Así es ese procedimiento de tesado y transferencia en post-tesado. Aquí ya decimos ya, listo. Se produjo ese hundimiento de cuña. Así es el verdadero sistema, ¿no? Así es el sistema definitivo de transferencia. El cable que está estirado aquí ya no puede encogerse porque la cuña no le deja encogerse. La cuña transmite esa fuerza del torón a la corona recibe de todos los torones esa fuerza y la transmite a la placa de apoyo. La placa de apoyo muchas veces tiene una continuación, una unión con la trompeta y hasta a veces tienen una segunda placa de apoyo para mejorar, porque ahora la placa de apoyo tiene que transmitir al hormigón esa fuerza. Y obviamente, ¿no? Fíjense, si aquí está transmitiendo la placa de apoyo, ¿no? Aquí está transmitiendo tensión la placa de apoyo en toda esta superficie de contacto. ¿Ustedes creen que va a haber tensión en este punto del hormigón? Especialmente los estructuristas. ¿Ustedes creen que va a haber tensión? No. Por lo menos esa tensión se tiene que desarrollar así, ¿no? Para que toda esta fuerza que está su resultante aplicándose en el centro de gravedad actúe uniformemente en toda la sección, tiene que haber una longitud de desarrollo. Y esa longitud de desarrollo es esa longitud que se regruesa la viga. Aquí donde ya está ya todo distribuida la fuerza, la sección puede ser así. Pero aquí donde está todo concentrado y se está distribuyendo apenas, es más regresada, ¿no? Y entonces, para no estar calculando, a ver, y ahora me dirán, ¿no? Y entonces, ¿en qué distancia aproximadamente ya puedo considerar que está así? Somos prácticos, ¿no? Y en ingeniería decimos, mínimo 65% de la altura de la viga tiene que estar regresada para que esto no tengamos problema con la distribución. Y en el resto ya usted puede hacer la sección que originalmente estaba pensando. Bueno, eso es. ¿Dudas? No, voy a buscar una foto porque este anclaje de aquí que ustedes ven, este gato es antiguito, ¿no? Y lo antiguito a mí me sirve porque me permite mostrar cómo agarra aquí los torones. Lamentablemente la foto no, pero tengo una foto donde aquí se ven cómo se estira, ¿no? Cómo se apoya en la placa de apoyo en la nariz, todo esto se puede ver muy bien. Bueno, eso es. Ahora, algo que me he olvidado comentar, ¿no? ¿En qué orden están los hundimientos de cuña? Los antiguos anclajes estaban en el orden del 10-12 milímetros, ¿no? Y los actuales anclajes están en el orden de 6-8 milímetros. Han visto que eso tiene muchos efectos, especialmente en cables cortos, han tratado de mejorar los fabricantes este tema. Vámonos ahora al acortamiento elástico.
El acortamiento elástico es un fenómeno por el cual yo quiero apretar un elemento, pero se genera una reacción en cadena, ¿no? Generalmente voy a apretar un elemento con un cable. Ese cable va a estar ligado, unido a mi elemento. A ver, fíjense, ¿no? Yo tengo un elemento, ¿no? Lo quiero apretar ese elemento, lo quiero pretensar. Voy a usar un cable para pretensar. Ese cable generalmente lo voy a estirar y luego lo voy a dejar unido al elemento, ¿no? Para que esté ejerciendo el pretensado. Sin embargo, el elemento va a recibir esa fuerza de pretensado y se va a encoger. Al encogerse, lo que va a hacer es encogerse con el cable más. Y entonces el cable que inicialmente lo habíamos estirado con una cierta deformación, va a decir, estoy perdiendo mi fuerza porque el cable, la viga se está deformando. Y entonces ahí como que sigue un efecto de boomerang, ¿no? Va y vuelve a la vez. Entonces, para entender eso, hay esta secuencia, ¿no? Supongan que tengo una viga igual, postezada, con dos cables. Y los dos cables son céntricos, ¿sí? Y además, este cable voy a pensar que es ideal, no hay una pérdida por fricción, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es estirar el cable de tal manera que genere una fuerza, ¿no? Una fuerza de pretensado en el hormigón. Ojo, esa fuerza roja es la fuerza que el cable está ejerciendo en el hormigón, en el elemento. Pero ahí estoy dibujando solamente a medio camino de esa fuerza, ¿no? Estoy está a la mitad de la fuerza que voy a aplicar finalmente. Si aplico a la mitad, seguramente va a aparecer una deformación también a la mitad, a ambos lados. Como que esta viga está en el patio de vigas, por lo tanto es una viga que no tiene ningún apoyo fijo, ¿no? Está simplemente en una superficie que le permite encoger. Y voy a suponer que se encoge a ambos lados. Sigo aumentando hasta el valor final, es decir, ya no en el 50% ni en el 100%. Como estamos hablando de estructuras elásticamente lineales, elásticas y lineales, perdón, entonces, si yo duplico la fuerza, también se duplica la deformación. Entonces pasa eso. Hasta ahí, ¿qué de nuevo hay? No hay nada, ¿no? No hay nada. Ahora, digamos que el gato ha terminado de tesar y se sale, ¿sí? Pero en este problema no hay fricción y no hay hundimiento de cuña. Por lo tanto, todo el cable tiene la misma fuerza de pretensado a lo largo de todo. Si quisiera ser purista, diría, a ver, dibujaré tensión, deformación o fuerza a distancia. Pues diría que el diagrama de la fuerza de tensiones o el diagrama de las fuerzas de pretensado es este, ¿sí? Si tuviera fricción, sería este. Si tuviera fricción y hundimiento de cuña, sería este. Pero no, no es ni lo rojo ni lo negro, es lo verde agua para estructura. Entonces, chao diagrama y continúo. Acabé con el cable y el cable, fíjense el cable, como se ha salido el gato, ¿sí? Como se ha salido el gato, este cable verde, tal vez aquí adelante está, se queda ahí solito, ¿sí? Se queda solito, estirado, apretando una fuerza P, sabemos que está estirado una fuerza P, pero ahora está unida a la viga, ¿sí? Unida a la viga. ¿Dónde está unida la viga? En sus anclajes, ¿no? Aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya está unida. Anclada. Entonces, instalo el segundo cable, azul.
lo jalo, mismo procedimiento que el anterior, se genera una deformación, es un cable gemelo, ¿no? Lo jalo, lo sigo jalando, ¿de acuerdo? Y el gato lo va a jalar hasta que obtenga la fuerza P, ¿sí? Al gato no le va a interesar si se está encogiendo esto, más, menos, no. El gato lo va a estirar hasta que llegue a la fuerza P, ¿sí? Pueden darse cuenta que el cable azul se ha ido estirando cada vez, ¿no? Se ha ido estirando. El gato se va a encargar que en este momento el cable azul tenga la fuerza P. Pero algo que está pasando es con el cable verde. El cable verde está ya ligada a la viga y a medida que se está encogiendo la viga por el cable azul, el cable verde también se está encogiendo. Lo que no pasa, ¿no? Lo que es diferente con el cable azul, repito, el cable azul siempre está siendo estirado por el gato, ¿sí? Y como el gato se está apoyando en la viga, se está apoyando en la placa de apoyo, contrarresta ese acortamiento y lo que hace al gato le interesa es llegar a la tensión o llegar a la fuerza que está determinada. Entonces lo va a lograr. Pero en eso lo que está haciendo es que la viga se acorte, pero no solamente la viga, sino el cable verde más. Entonces, por esa razón, termino de tesar y ¿qué tengo? Tengo una viga que ha sufrido 4 veces delta de acortamiento, ¿sí? El cable azul tiene una fuerza P, pero el cable verde tiene una fuerza menor, le vamos a llamar P', que es igual a P menos las pérdidas por acortamiento elástico, EA. ¿Y cuánto podría valer ese acortamiento elástico? Sencillo. Justamente el cable ha empezado a perder fuerza desde que se ha cortado en esta parte, ¿no? En todo este procedimiento. Si hago sumas, se ha cortado esto y esto. Por lo tanto, este EA, ¿cuánto sería? Primero lo transformo en tensión, ¿no? La deformación total, ¿cuánto sería? Sería 2 veces delta sobre L. Luego la tensión es igual a la deformación por E, ¿sí? Pero estamos hablando de un acortamiento, por lo tanto, este es un delta de acortamiento, este es un delta de acortamiento, este es un delta de tensión. El delta de tensión que se ha perdido por acortamiento elástico va a ser 2 veces delta sobre L por módulo de quién. Estamos hablando del cable. Eso va a ser la pérdida por acortamiento y que va a venir aquí y que va a restar solamente al cable primero. Así sucede en las pérdidas por acortamiento en vigas ostentadas, ¿no? Conclusión, de esto se deduce que cuando mi viga tiene un solo cable, no hay pérdida por acortamiento elástico. Segundo, si mi viga tiene 2, 3 o 4 cables, ¿no? Y van a ser pesados uno tras otro, generalmente el último cable, bueno, no generalmente, el último cable es el que no tiene pérdidas por acortamiento y el primer cable tiene la mayor pérdidas por acortamiento, ¿sí? Eso es, eso. ¿Alguna duda? Eso ocurre en post-tesado. En pretesado, todos los cables sufren pérdidas por acortamiento por igual, ¿sí? Por igual. Y eso lo podemos ver más adelante cuando revisemos nuevamente los pasos que comentamos. Ahora nos vamos a las pérdidas diferidas. Esto va a ser como una clase de pérdidas, primera sesión de pérdidas diferidas y luego rematamos con una nueva. Pérdidas diferidas. Hay 3.
La primera se debe por retracción del hormigón y la otra, bueno, por fluencia, ¿no? ¿Qué es retracción? Retracción, a ver, pueden repasar los libros de tecnología del hormigón, ¿no? Que hay varias definiciones, pero digamos que a objeto del pretensado para que, bueno, para ponerlo en términos sencillos que puedan conectarse con las definiciones de pretensado, retracción lo podemos decir como la pérdida de volumen de un elemento de hormigón, producto de la evaporación del agua que tenía ese hormigón. Agua, agua que en gran parte era para hacer manipulable, trabajable el hormigón y solamente una pequeña parte para la reacción química entre el agua y el cemento, ¿no? Entonces, a eso se llama retracción. Y nuevamente, si yo tengo un elemento, fíjense, ¿no? De hormigón armado, perdón, de hormigón, que le he puesto un cable pretesado, postesado, como guste, pero sin embargo, por fenómeno de la retracción, que no es nada más la pérdida de volumen, puedo darme cuenta que esa pérdida de volumen también involucra una pérdida de longitud del elemento, ¿no? Una pérdida de longitud, que ha pasado de una distancia original L a una distancia final LF. Si se encoge el elemento, también se encoge el cable rojo. Y eso es el efecto que produce la retracción. A esa pérdida de tensión por este fenómeno llamado retracción se le llama la pérdida por retracción del hormigón. ¿Está claro? Andrés Adonai. Sí, está claro. Ya. Pregunta de examen. No. Entonces, uno es el fenómeno de retracción y otro es la pérdida generada por ese fenómeno. Luego viene la fluencia del hormigón. Y la fluencia del hormigón lo explico así. Supongamos que ustedes van al laboratorio IEM, hacían una probeta, ¿no? La típica de 15 por 30 centímetros, si no me equivoco, y ahí la ponen, ¿no? En un lugar. Luego dicen, este es un hormigón que no tiene retracción, ¿sí? Está inhibido de nada más. Luego dicen, a esta probeta yo le voy a poner un gran peso, ¿sí? Un peso W. De tal forma que este peso al hormigón lo comprima uniformemente, ¿sí? Compresión, sí. Bueno, cuando aplico el peso, digo, a ver, tomo la dimensión y digo, ya no mide pues los 30 centímetros, sino mide, qué sé yo, 29.8 centímetros. 29.9, ¿ya? Centímetros. Porque sin el peso medía 30, ¿sí? 30 centímetros. Pero con el peso mide 29.9 centímetros. Voy y vuelvo en 10 años. ¿Mm? Lo he dejado ahí la probeta, ahí sin que nadie le pase, ni que le quiten el peso, ni que le aumenten el peso, todo se ha mantenido constante, ¿sí? No tiene retracción, por lo tanto, vengo y debería volver a medir los 29.9 centímetros. Sin embargo, al volver y lo vuelvo a medir, digo, a ver qué pasó. No ha variado la carga, no ha variado la temperatura, no ha variado nada. Entonces lo mido y sucede que ya no mide 29, no mide 29.7 centímetros. ¿Qué ha pasado? Ha pasado un fenómeno que ocurre en el hormigón y se llama fluencia. Fluencia es la deformación del hormigón bajo una tensión sostenida en el tiempo. Es la deformación del hormigón sostenida en el tiempo.
Para ponerlo más claro, si yo dibujara un eje de X y de Y, ¿no? Donde aquí pusiera la deformación, ni siquiera la deformación, pondré el delta, ¿no? Y aquí el tiempo, y dibujara todo este experimento en ese sentido, diría, a ver, en los primeros días que he hecho la probeta, no había deformación. Lo he dejado con 30 centímetros, nada de deformación, ¿no? Pero el rato que le he aplicado el peso, el día de que le aplico el peso, apareció una deformación de 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro. Luego, a lo largo de los 10 años, se ha debido desarrollar una deformación que cuando he vuelto a los 10 años, aquí, ¿sí? Ha ocurrido una deformación de 3 milímetros, ¿sí? 3 milímetros, es decir, 2 milímetros adicionales, sin que le ponga ninguna carga. A estos 2 milímetros de deformación se le llama deformación por fluencia. Y eso ustedes lo han considerado en hormigón 2 cuando han verificado flechas, ¿no? La deformación por fluencia, y le multiplicaban la flecha elástica sería esta, por un factor. Ese factor que permite incluir, que permita eh, considerar a esta deformación diferida, a esta deformación en el tiempo, y pueda obtener la deformación total. Pero ahora, ¿qué con el pretensado? ¿Qué le hace el pretensado? Lo mismo que en el caso anterior. Si yo hubiera hecho que este elemento hubiera tenido un cable aquí y me he esmerado para que cuando esté en la probeta sin nada, ¿no? Sin ninguna carga, la fuerza de pretensado sea 1000, ¿no? Y cuando venga la carga W, digamos que baje a 950. Pero luego de 10 años que vuelva y se haya encogido, el pobre cable le tengo que restar 2 milímetros más de pérdida, ¿no? Igual que le he hecho en el cable anterior. Es decir, con el tiempo, en los 10 años, esta pérdida se puede volver 850. Por eso viene esta pérdida, ¿no? Eso es la fluencia del hormigón. Deformación del hormigón debido a una tensión que se mantiene, que se sostiene en el tiempo. Cuando decimos sostenida en el tiempo, quiere decir que no varía en el tiempo, que siempre se está aplicando. ¿Preguntas? Muy bien. ¿Qué claridad tengo para explicar? Luego viene la pérdida por relajamiento del acero de pretensado. Otra pérdida también. Este se explica así. Sucede que yo, en mi patio de vigas de pretensado, ¿no? Les he dicho, hay un patio de vigas, tal vez ahorita en el internet voy a buscar si hay alguno para que quede más gráfico, ¿no? Y aquí están mis muertos, listo, ¿no? Voy a hacer mis viguetas. Y los, ¿de acuerdo? Los he estirado. Y los he estirado, digamos, a unos 1500 megapascal. Ahí está. De tensión, ¿no? Ahí está la tensión. Sí, bien pesado. Mido y digo, mido la longitud entre los muertos y digo, sí, aquí tenemos los 20 metros, tal cual está previsto. Y nuevamente pasa algo y lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo ahí 10 años, 15 años. 15 años está ahí. Y vuelvo en 15 años. Vuelvo en 15 años, voy a dibujar en verde, ¿no? Y mido, digo, a veces los muertos se habrán movido con el tiempo, es decir, se habrán cedido, y digo, ¿cuánto mide esta distancia? Y en esos 15 años sucede que no ha habido ningún cambio, ¿no? Sigue la distancia entre los muertos, 20 metros, es decir, no ha habido ningún incremento en la deformación del cable. Bien, ¿qué les viene a la mente?
La tensión en el cable también debería ser igual, ¿no? Deberían ser 1500 pascal. Entonces, lo que uno hace es, dice, a ver, comprobaré. Si no se ha movido la distancia entre muertos, mediré la tensión de los cables. Y vaya sorpresa que cuando mide la tensión de los cables, no mide 1400, sino mide 1400 megapascal. ¿Qué ha pasado? Entonces, ahí viene la segunda pérdida, ¿no? La tercera pérdida diferida, que tiene que ver con el acero de pretensado. Los anteriores tenían que ver con el hormigón. La fluencia, perdón, la relajación es la pérdida de tensión del acero de pretensado debido a una deformación constante o sostenida en el tiempo. ¿Sí? Yo para poder lograr los 150 megapascales en ese cable rojo, he tenido que deformar, qué sé yo, 20 centímetros. Y luego no he deformado más. Los muertos no se han movido más, ¿no? Esos muertos que están agarrando el cable no se han movido más. Por lo tanto, la deformación no se ha modificado. Pero sucede que internamente las moléculas de pretensado se han ido reacomodando. Lo que han hecho es, lo que ha provocado es que la tensión más bien baje. Y a ese fenómeno se llama relajación del acero. Fenómeno que está directamente relacionado con una pérdida de pretensado. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, Rubén, Raúl? Sí, ingeniero. Ojo, ¿no? Entonces, cada uno es una preguntita de examen para que me lo respondan. Ahora, perdón, vamos todavía, ¿no? Porque el tema de las pérdidas, este es que, ¿cómo ocurren las pérdidas, no? Ya antes, ya en las láminas que estaba hablando de la norma, les decía, ¿no? En pretesado hay tales pérdidas y en postesado hay tales pérdidas. Todas las pérdidas se presentan en postesado. Bueno, aquí venimos las ocurrencias de las pérdidas. ¿Cómo ocurren de acuerdo al proceso constructivo? Generalmente sucede, ¿no? Dice, pretesado, generalmente no hay, pero va a haber cuando haya desviadores. En el dibujo les voy a explicar los desviadores. Hundimiento de acuña, no hay, porque no hay aparatos de anclaje, ¿sí? Todo se ancla por adherencia. Acortamiento elástico, sí, y siempre va a ocurrir, o sea, haya uno cable o muchos cables, va a ocurrir y va a ocurrir por igual a todos los cables. Postesado, sí va a haber fricción, sí va a haber hundimiento de cuña, sí acortamiento de las tres P. Entonces, en resumen, diríamos que en pretesado siempre va a haber acortamiento elástico, algunas veces fricción y nunca hundimiento de cuña. En postesado, las tres. ¿Cómo ocurren esas pérdidas en pretesado? Nuevamente la lámina que estaba ahí dibujando, ¿no? Ya con los conceptos que les he dicho, fíjense. Fase 1, ¿qué ocurre? Pesado, ¿sí? Se estira el cable. ¿Hay transferencia? No, porque no hay ni hormigón. Fenómeno que se inicia. ¿Qué fenómeno se inicia? El relajamiento, porque el acero de pretensado ya está sometido a una deformación. Pero no es algo que nos interese mucho, porque es una deformación, una pérdida previa. Acuérdense que inicialmente les había dicho tres tipos, ¿no? Las previas, las inmediatas y las diferidas. Generalmente las previas no nos interesan porque no son pérdidas que afecten directamente a las tensiones del hormigón. Estas sí, ¿no? Y estas están en la norma. Bueno, pero es bueno tener conciencia. En cuestión de fuerzas, ¿qué ocurre aquí en esta etapa? Se genera la fuerza del gato. El tesado y la fuerza del gato van ligados. Etapa 2, vaciado. Si vació el hormigón, se inicia un fenómeno del envejecimiento del hormigón. ¿Y qué significa eso?
que el fenómeno de retracción inicia, ¿sí? Pero no la pérdida por retracción, ojo, ¿no? Perdón, se inicia el fenómeno de retracción y el fenómeno de retracción, y no sé si está muy bien. Se inicia el fenómeno de retracción, ¿por qué? Porque ya hay un hormigón que está evaporando agua, ¿no? Que se va a encoger. Y continúa el fenómeno de relajamiento, el cable sigue estirado, ¿de acuerdo? Luego viene el desencofrado. ¿Y qué pasa con el desencofrado? No pasa nada, ¿no? Continúa el fenómeno de retracción, el hormigón sigue perdiendo agua. Continúa el fenómeno de envejecimiento del hormigón, decimos la edad del hormigón. Continúa la pérdida previa de relajación, ¿sí? Y en el cuarto, donde se cortan los cables, ¿sí? Recién ocurre la transferencia del pretensado, recién se somete a pretensado el hormigón. Recién el hormigón está siendo sometido a una tensión y por lo tanto comienza el fenómeno de fluencia. Terminan las pérdidas previas y comienzan las pérdidas inmediatas, ¿no? del elemento en cuestión de relajamiento. Y obviamente inician las pérdidas por retracción y continúa el fenómeno de retracción. Entonces, eso es lo que ocurre, digamos. Y obviamente el P del gato ocurrió aquí. El pretensado inicial aquí va a ocurrir, ¿sí? Aquí voy a obtener el pretensado inicial. El P del gato no incluye generalmente ninguna pérdida. Es simplemente la fuerza que jala el gato. En cambio, el pretensado inicial incluye todas las pérdidas inmediatas. El pretensado final incluye las pérdidas inmediatas y las pérdidas diferidas más. ¿Y cuándo ocurre la pérdida diferida? Bueno, pues en la vida útil del puente, ¿no? Continuamos. Postesado. En postesado se instala la armadura, tendido de la vaina, vaciado del hormigón a inicio del fenómeno de retracción, ¿no? Ya comienza a perder agua el hormigón. Desencofrado, nada. Y aquí pasan muchas cosas, ¿no? Se tesa el cable, se hace la transferencia del pretensado, inicia la relajación porque aquí se estiran los cables, inicia el fenómeno de fluencia porque aquí se tensiona el hormigón, continúa el fenómeno de retracción, porque el fenómeno de retracción en la etapa 3 había iniciado. Aquí se produce la fuerza del gato, aquí también se produce el pretensado inicial en toda esta, ¿no? En la etapa 5. La etapa 5 se llama la etapa del tesado ¿no? El tesado de vigas, y bueno, el pretensado final ocurre en la viga. Bueno, así más o menos sería una comparación entre todas las pérdidas. Con eso, entonces creo ya me veo más seguro de seguir avanzando con la norma, ¿no? Y la norma nos hablaba nos habíamos quedado en este tema de la norma, ¿no? Me dice la norma, usted ya ha tenido una introducción de pretensado, pérdidas y todo. Ahora yo le digo, ¿qué tiene que considerar según sea pretesado o postesado? Si es pretesado, tiene que incluir ¿qué cosa? Tiene que incluir acortamiento elástico, ¿no? Tiene que incluir en sus cálculos el acortamiento elástico, tiene que incluir la retracción, si no me equivoco, contracción, retracción, tiene que incluir la fluencia del hormigón, y si amerita el caso, las pérdidas previas, las pérdidas de relajación después de la transferencia, ¿ya? Las pérdidas por relajación después de las transferencias. Heredó. No las pérdidas previas, sino las pérdidas después de la transferencia. Esas son las pérdidas que tiene que considerar.
Ahora, si usted está analizando un elemento postesado, tiene que incluir fricción, que es la primera pérdida que aparece. Tiene que incluir el acuñamiento o el hundimiento de cuñas o de anclajes, ese no. Tiene que incluir el acortamiento elástico. Luego, las siguientes pérdidas diferidas, en realidad todas, ¿no? Las mismas que habían antes: retracción, fluencia y relajamiento. Retracción, fluencia y relaja. ¿Listo? Pérdidas por fricción. La misma fórmula exponencial, ¿no? O sea, yo no encontré una norma que planteen otra. La estándar plantea una lineal, ya les he dicho las razones. La LRFD me da una tablita para guiarme, ¿no? Para guiarme qué valores. Aquí me da valores, aquí me da rangos. Y uno dirá, ingeniero, ¿cuál tomo? ¿El mínimo o el máximo? Lo más prudente es tomar el promedio, ¿no? El promedio. Pero obviamente cuando uno vea que es un elemento delicado y que quiere tener más seguridad, ¿qué conviene tener? A ver, ¿qué le dice Emilio Paco Mayo hasta ahorita el criterio que ha formado en todos estos años? Quiere saber de edad de seguridad. ¿Toma el 0.15 o el 0.20? El 0.25. El promedio tal vez, Inge, o un 0.20. No, por eso ya he dicho el promedio generalmente, pero digamos, soy Juan Seguro, ¿no? Y Juan Seguro, ¿cuál tomaría? ¿El 0.15 o el 0.25? 0.15. ¿Ve? Por eso hago estas preguntas, porque Juan Seguro tomaría el 0.25, un cable donde haya la máxima pérdida, ¿no? Pero obviamente no es una receta de cocina, ¿no? Según cada elemento es lo que conviene. Generalmente, la máxima pérdida por fricción, eso debería tomar. Si lo dibujo aquí, a ver, para que quede claro, todos estos temas. A ver, tengo aquí una viga, ¿no? Con un cable. Y sé que cuando yo tese, ¿no? Si dibujara aquí, digo, cuando yo tese ese cablecito, se va a generar un diagrama más o menos de esto, ¿sí? Si tomo 0.20, más o menos va a ser ese tema. Si tomo 0.15, va a ser este. Si tomo 0.25, va a ser este. ¿De acuerdo? ¿Con cuál tengo menos fuerza de pretensado? Con el verde. ¿Y el verde qué es? El 0.25. ¿De acuerdo? ¿El azul qué es? Es el promedio. ¿El negro qué es? Es el 0.15. Generalmente, el que me dé menos fuerza de pretensado, con ese debería trabajar si soy del lado de la seguridad, ¿no? No está mal. En algún momento, ¿no? Yo puedo plantear casos donde sí conviene tomar el menor, pero digamos, para estar del lado de la seguridad, porque se trata de un elemento delicado. Pero en general, por lo común, se toma un promedio, ¿no? Un promedio. Bueno, no me extendo más, me voy a ir adelante porque si no, esto se va a alargar demasiado. Pérdida por hundimiento de Q. ¿Ya? Entonces les decía, si yo tengo una viga, voy a dibujar nuevamente mi viga ahí, ¿no? Perdón, no se nota ahí. Yo tengo mi viga, que tiene mi cable. Y aquí está el diagrama de tensión-distancia de este cable. Nuevamente, ¿no? Hasta que se les quede teso, ¿no? Con el gato. El rato que teso con el gato y ¿no? El gato está estirando, pero sigue ahí y no ha salido, tengo ese diagrama. Pero luego, cuando el gato tiene que salir, se produce el hundimiento de cuñas y se produce este diagrama. A esto se llama pérdida por hundimiento de cuñas, ¿no? ¿Cómo calculo hasta a qué distancia se produce ese efecto? Con esta forma. No es empírica, viene de la resistencia de material. ¿De acuerdo? Eso.
¿Qué he hecho para obtener esta fórmula? Generalmente supongo que la línea es una línea recta. Lo correcto, ¿cómo es esta ecuación? Esta ecuación tiene una forma exponencial, ¿no? Como les he mostrado hace rato. Algo así, ¿no? Y les he dicho que a veces se lo linealiza según la estándar. Y generalmente eso se hace en la mayoría de los casos, porque nuestras parábolas son muy tendidas y no se comete mucho error. Entonces, nuestros diagramas van a ser generalmente líneas rectas. Diagramas que van a tener una pendiente. Y sucede que este diagrama negro tiene una pendiente aquí, lo voy a dibujar con ese color negro también, ¿no? Tiene una pendiente aquí, claro, y luego tiene una pendiente aquí, pero de signo contrario. Con estas suposiciones yo puedo deducir esta ecuación. ¿Qué formulita me está faltando? Aquí hay un área, ¿sí? Le voy a llamar área. Esa área tiene que ser igual a ¿qué? Al módulo del cable por el hundimiento de la... Y esta es la ecuación de la resistencia de materiales que me permite deducir esto, suponiendo que el cable azul es M y que el cable, bueno, no que el cable, que el diagrama azul tiene una pendiente M y el negro va a tener una forma de esto, de tal manera que es M a un lado y menos M al otro lado. El área que hay de diferencia entre el negro y el azul están relacionados así, y esto es el hundimiento de cuña. ¿Cuánto vale el hundimiento de cuña? 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros, antes un poco más incluso, ¿no? Los antiguos. Bueno, pérdidas por acortamiento elástico, ya les he mostrado, ¿no? El de posttesado. Aquí la norma me plantea pretesado y posttesado. Diferencias con la estándar y la LFD hasta ahorita en tema pérdida. Casi nada, ¿de acuerdo? Casi nada, lo mismo. Aquí, ¿qué diferencias con la estándar y la LFD? Una leve diferencia, pero superficial. En la estándar a esto lo ponen un medio, ¿sí? En la LFD dicen, podemos ser un poco más precisos. Y lo vamos a poner en función del número de cables, ¿sí? Ahora, les decía, cuando mi viga postesada tiene un cable, no hay pérdidas por acortamiento elástico. Si ahora le pongo aquí cables número 1, aquí cables número 1, 1 menos 1, 0. 0 entre 2, 0. Por lo tanto, 0. ¿De acuerdo? Ahora, cuando n tiende a infinito, cuando tengo una viga con infinito número de cables, ya no me acuerdo cómo es infinito, creo. ¿A qué tiende esto? A un medio. La estándar ha debido usar esta ecuación inicialmente y para no hacerse tanto lío ha dicho ya, para que no estarle preguntando al ingeniero, para que no esté averiguando cuántos número de cables, un medio directamente. Porque muchas veces el número de cables hay que ajustarlo o no aceptarlo, ¿no? En una instancia de predicción. Bueno, tabla que lo voy a pasar, está ahí, fíjense, yo hago referencia a la versión para que después no estén buscando en la 2017 y no encuentren esta tabla, ¿no? Algunos valores orientativos, ¿sí? Valores orientativos que son útiles porque cuando ustedes hacen sus cálculos no tienen que ser robots. Si a mí me sale una pérdida diferida de 800 megapascales, no voy a continuar mi cálculo así como un robot hasta el final. Me tengo que dar cuenta que en ese rango no están las pérdidas. Generalmente están en el rango de los 170 megapascales, 200 megapascales, a 250, 235. Ya sean diferidas o totales, ¿no? Pero que me salga una pérdida diferida de 800 o una pérdida diferida de 10 o de 100 o menos, ¿no? Ustedes tienen que tener esa capacidad de análisis, no lo que salga del programa y ya. Bueno, esto no interesa. Pérdidas diferidas, cálculos refinados. Y eso de cálculo refinado relativo, ¿no? Porque en la 2017 realmente hay un cálculo refinado, ¿no? Más aproximado.
Este es básicamente el mismo cálculo de estándar. Fíjense que hasta el RD 2004 se ha mantenido. Ya el 2007 y en adelante ya se ha mejorado bastante. Digamos una mejora en términos relativos, porque también te piden muchos datos, ¿no? Tienes que saber bastante en qué momento, cuánto tiempo va a estar cada etapa constructiva del puente. Y eso, ahora, bueno, en este antiguo método no te pedían y tampoco se tenía tanto error, pero digamos, no te complicaba tanto la vida. Entonces aquí son las mismas fórmulas de estándar, ¿no? La más fácil de calcular y la primera generalmente se calcula es retracción del hormigón. Solo depende de la humedad, nada más, ¿sí? Nada más que de la humedad. Y solo me preguntan, ¿es pretesado o postesado? Como ustedes ya saben, en puentes esto es lo que más se usa. ¿Listo? Reemplazado y ya, no hay donde más. Es lo mismo que está. Luego me voy a la afluencia. Aquí es un poquito más largo, ¿no? Es una fórmula empírica. Me tengo que meter en las unidades que me dicen. Y tengo que calcular dos tensiones que los voy a comentar más adelante, ¿sí? Ahora alguien me dirá, ¿de dónde sacó la humedad, no? Antes yo les decía, simplemente es muy común asumir y en alguna bibliografía se encuentra que la humedad de La Paz, y obviamente Senami, ¿no? Con sus reportes, oscila entre 55 a 60% de humedad, toda la región del altiplano. Bueno, ya se toman ese rango. Y en el oriente es mucho más, 80, por ahí. Bueno, el proyecto de norma de boliviana del hormigón estructural, que casi ya está por aprobarse totalmente, tiene un mapita interesante, ¿no? Que nos sirve a nosotros, los puenteros, para poder respaldar un valor de humedad, y ahí está, ¿no? Y el proyectista inclusive puede tomar una humedad mayor o menor a fin de considerar todos los casos, todas las posibilidades que amerite el proyecto en diseño o verificación. Entonces esto está destacado de ahí, ¿sí? Solo tengo que ubicar en este mapa mi proyecto y de ahí jalo la humedad que esta bibliografía me está indicando que tiene. Relajación, otra fórmula que es, ¿no? Que pareciera un poco complicado, ¿no? Esto no es estándar. Esto no es estándar. Sí es estándar. Tal vez le han añadido esto, que ya no me acuerdo muy bien, pero esto, claro que sí. Antes de la transferencia no interesa mucho, ¿no? Generalmente para pretesado, sí se usa esto cuando es necesario. Pero para postesado, esto es lo que se usa, nada más, ¿no? Esto es lo que se usa. Entonces, ahí, ya sea antes de la transferencia o después de la transferencia, y como nosotros usamos postesado, vamos a usar este. Para usar esta ecuación, previamente tengo que haber calculado la pérdida por acortamiento elástico, por fluencia y por retracción. Y luego tengo que calcular, tengo que tener bien claro mi diagrama de tensiones de mi cable, ¿no? Este diagrama que les decía. Nuevamente, teso el cable y no ha salido el gato. Eso. Sale el gato, hundimiento de cuña y tal. Sigo tesando más cables por acortamiento elástico, mis cables van a ir perdiendo tensión, ¿no? Entonces, a mí me están diciendo que necesito este valor, y lo voy a dibujar con rojo. Ese valor delta de PF, pérdida por fricción, debajo en el punto calculado con el artículo B. Necesito calcular este valor usando este diagrama. ¿De acuerdo? Bueno, entonces son fórmulas, ¿no? De todavía la ASTO 2004. Y aquí hay una representación gráfica de todas esas pérdidas que hemos hablado y cómo van evolucionando, ¿sí? Alguien le preguntó, a ver, en el examen, ¿no? El diagrama verde,
¿qué pérdidas considera? El diagrama verde considera pérdidas por fricción y hundimiento de cuña. El diagrama lila, ¿qué considera? El diagrama lila considera fricción, hundimiento de cuña y acortamiento láser. El diagrama rosa, ¿qué considera? Considera todas las pérdidas, inmediatas y diferidas. ¿Sí? La distancia entre el lila y el verde, ¿qué es? Son todas las pérdidas diferidas. Retracción, fluencia y relajamiento. Nuevamente, identifíqueme dónde está la tensión del gato o la fuerza del gato. La fuerza del gato es este punto. En otras palabras, esta ordenada. Es lo que está jalando el gato antes de salirse de la viga. Es la máxima fuerza de tensión que puede haber. Pero no significa que esa es la tensión única que se tiene que verificar. Esa generalmente es una más de varias. ¿Por qué no es esta es la única, si es la máxima? ¿Saben por qué? Porque aquí yo tengo mucha certeza de la tensión que está aplicando. Porque aquí está el gato directamente lecturando con sus manómetros cuál es la tensión o la fuerza con que jala. Tengo control sobre eso. En cambio, sobre estas otras tensiones, tengo que hacer cálculos de fricción, de acortamiento elástico, de retracción e influencia, son más inciertos en otro lado. ¿Sí? Entonces, a este sí hay una buena tolerancia en las restos. ¿De acuerdo? Cuando jala el gato, entonces, esta es la fuerza del gato y se genera este diagrama. Entonces viene la pregunta, ¿el diagrama rojo o el diagrama anaranjado, qué pérdidas incluye? Solamente fricción. Solamente fricción. ¿No? Eso es básicamente. Ahora nosotros, fíjense, ¿con qué diagrama se calcula el pretensado inicial? Con el diagrama lila. El diagrama lila es las verdaderas tensiones iniciales. Porque este diagrama, primero, ocurre en un momento, solo contiene fricción. Y el diagrama negro, bueno, lo dibujaremos en verde, ¿no? Como está aquí, es cuando sale el gato, ¿no? Sale el gato, deja el cable pesado, pero hay más cables por pesar. Se tiene más cables por pesar, por lo tanto no tiene la pérdida por acortamiento elástico. Solo tiene fricción y hundimiento de cuña. Cuando termine de pesar todo, ahí me quedo con el diagrama lila, y el diagrama lila es el que tiene todas las pérdidas inmediatas, y con ese se calcula el pretensor inicial, ¿no? En ese diagrama lila yo tengo que ver los valores máximos. El valor máximo no ocurre a medio tramo de la viga, ocurre hasta la distancia X que el hundimiento de cuñas me va a indicar. Por lo tanto, cuando verifico tensiones en un cable, tengo que verificar el máximo que se produce el rato del tesar, el máximo que se produce en el pretensado inicial, después de las operaciones de tesado, que no necesariamente va a ser a medio tramo, y también algunas normas me van a pedir calcular la tensión en el sector de los anclajes, ¿sí? Porque los anclajes son lugares sensibles, de cuidado. ¿De acuerdo? Así verifico las tensiones en el campo. Pero para verificar las tensiones en el hormigón, un poquito cambia, ¿no? Porque yo voy a verificar las tensiones en el hormigón en la sección crítica de la viga. Y la viga, yo dibujo su viga de este diagrama, será, por ejemplo, es una viga así, ¿no? Cuyo modelo será una viga simplemente apoyada. Y en ese modelo el diagrama de momento será así, indicándome que a medio tramo tengo el máximo momento. Por lo tanto, a medio tramo tendré que verificar las tensiones en el hormigón.
Y para verificar las tensiones en el hormigón necesito saber qué tensiones provoca el pretensado. Y para saber qué tensiones provoca el pretensado, tengo que saber la fuerza de pretensado a medio tramo. Y para ello me iré al diagrama y diré, para calcular la fuerza de pretensado a medio tramo, tengo que saber las ordenadas de las tensiones a medio tramo, inicial y final. En negro el inicial y en rojo el final. Bueno, ahí lo dejaré con que se queden con lo que hablé de qué pérdidas tiene cada uno de los diagramas. No, estamos bien por la clase de hoy. Solo quería darles un adelanto del razonamiento que vamos a hacer con los casos. Bueno, creo que ahí es todo. Ah, ahí ya, a ver un rato, ¿sí? Ahí ya continúo con último, ¿no? Este diagrama no lo voy a explicar, ¿ya? Y ahí ya continúo ya con la fase de verificación. Aquí lo vamos a dejar para que no sea tan largo. Voy a detener la grabación. Si hay alguna consulta, por favor, y podemos un ratito prender las cámaras para poder registrar la asistencia y nos damos un ratito de descanso para que nos van a disculpar un poquito muy largo de esta parte, que no quería cortarlo a media explicación de pérdida. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Voy a ver un rato. A ver, nada, ninguna pregunta. Bueno, entonces, me ayudan un ratito. Ahí está. Somos 34. Menos 2 que soy yo, son 32, ¿no? Habrán 32 inscritos. Ahorita voy a ver y luego echar. Entonces, eh, nos damos unos 15 minutos entonces, ¿ya? Y luego unos 30 minutos más de clase y ahí lo termino.
Hola, hola. Mientras vamos, se van uniendo, entonces ahí ya acabo de revisar. Estos son los inscritos, ¿no? Del curso. En función de esto les voy a ir revisando las prácticas. Y bueno, si falta alguien de sus amigos, por favor le dicen, aunque no creo, ¿no? Pero de todas formas, estas son las listas que yo estoy viendo, ¿no? Para que lo tengan presente. Um, bueno, continuaremos con la clase, ¿no? A ver, estoy con el micrófono. Sí, está bien. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, bien. A ver, ahí. Bien, entonces ahora hablemos de la última parte, ¿no? Que es la verificación del pretensado. Porque principalmente vamos a ver con las láminas anteriores, vamos a dimensionar, vamos a usar eso para dimensionar la viga y luego recién vamos a verificar su, su resistencia. Entonces, comencemos entonces con comentando estas láminas. Decimos que, primero, nunca olvidar que en el RFD tenemos cuatro categorías, ¿no? Cuatro categorías para verificar las resistencias, los servicios, fatigas y fracturas y eventos extremos, ¿no? Son las cuatro agrupaciones los cuatro grupos de combinación. Nos dicen cómo combinar las cargas para obtener la solicitación, ¿no? Y cada grupo de resistencia no se divide en números, ¿no? Resistencia uno 2 3 4 etcétera. Y los servicios también. Las fatigas y fracturas también, los eventos extremos también. Entonces, dentro de esas combinaciones que son números nada más, resistencia uno 2 3 4 etcétera, te dicen qué acciones entran y qué acciones no entran y con qué factor se combina, ¿no? Todo eso al final lo que me importa a mí es tener el momento último, es decir, lo que demandan las cargas, ¿sí? Porque eso tiene que ser menor o igual a lo que resiste la sección que voy a proponer. Tiene que ser menor o igual a lo que... En último caso, igual, que es lo que hacemos. Pero este momento que llamamos momento resistente en la normativa americana siempre es una multiplicación de dos cosas. De un momento nominal por un factor de resistencia, ¿no? Un factor que le vamos a llamar, se le denomina siempre phi. Si es de flexión con una F, si es de cortante muchas veces es D, si es de compresión, si estoy verificando una columna, por ejemplo, será C. Entonces va a ir variando y hemos mostrado una tabla. Pues básicamente, esto si yo reemplazo en la ecuación de estado límite último, en la ecuación del estado límite, mejor dicho, sería también, puedo expresar así, ¿no? Movimiento último menor o igual que el factor de carga a flexión por el momento nominal. Eso es, ¿no? Eso sería. Entonces, entonces eso hay que tenerlo presente. Ahora, quiero que vayan también dando cuenta de lo siguiente.
Este es un diagrama típico, ¿no? De cálculo de sección. Y puedo repasar las posiciones. Primero, por ejemplo, que las secciones planas se mantienen planas antes y después de las cargas. Traducido así a términos de deformaciones, significaría que el diagrama de tensiones es una línea recta, es lineal. ¿Sí? Eso significa secciones planas antes y después de las cargas. Eso en el hormigón armado EH también era así, ¿no? No hay variación. No contribuye el hormigón a tracción, no hay nada, ¿no? Aquí ninguna. Solo compresión, aquí lo tenemos. Y lo teníamos como un diagrama parabólico rectangular, ¿no? Pero para no complicarse, como así son ¿no? los americanos, mejor rectangular y ya listo. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa. Ustedes cuando veían con la norma española, esta ordenada era función de qué? Del FCD, ¿sí? 0,85, 0,1, o antes era 0,85, ahora no, es variable, pero era FCD, ¿no? FCD. ¿Y qué era FCD? ¿Qué era FCD? FCD era la resistencia de diseño. ¿Y era igual a qué? A la resistencia característica dividido un factor del material. O ya se han olvidado. Richard Carlos. ¿Se ha olvidado? Richard Carlos, ¿estará? Sí, Inge. Bien. ¿Cuánto varía ese coeficiente de minoración? 1,5, ¿no? 1,35, ¿no? Eso era. Si yo decía que iba a ser con H25, dividía entre este 21,5 y tenía FCD, ¿no? ¿Miento? No creo. Entonces, ¿qué pasa? El shock, ¿no? Cuando uno entra a la americana, dice, ya, es lo mismo, ¿no? Lineal, diagrama rectangular, pero un ratito. Los americanos aquí dicen, esta resistencia es F'C. Y F'C es básicamente, si yo estaba pensando en un H25, es 25 megapascal. Pero un ratito, yo en la española minoraba, ¿no? Por 1,5 y el acero por 1,15. ¿Dónde queda eso? No, aquí en los americanos no hay esa minoración. Si usted dice que a los 28 días tiene una resistencia de 25, 25 métale en el cálculo. Y hay uno, ¿qué estoy haciendo? ¿Es del lado de la inseguridad o no? Entonces, ahí uno se da cuenta que no son, o sea, las metodologías al final, la parte teórica, que el diagrama de formación sea lineal, que el diagrama rectangular, que el diagrama rectangular no es toda la línea neutra, sino una porción nada más, ¿no? Aquí es una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los americanos, si bien no minoran, no castigan, tienen este factor que afecta a toda la resistencia nominal. La resistencia nominal está calculada con estos diagramas que estoy poniendo sin castigar. E inclusive fíjense aquí cómo estoy señalando en rojo. Dice FY. Si yo estoy diciendo que es un acero de 420 megapascales, aquí tengo que poner 420 megapascales. En la española ahí tenía que meter el FYD, ¿no? 420 entre 1 punto. Entonces, más o menos diríamos que estos factores pi
factor de resistencia, de alguna manera es una forma diferente de considerar la variabilidad del material, lo que en los españoles tienen, ¿no? Los españoles no tienen este factor de carga, pero sí castigan la resistencia que se va a usar acá. Con esa aclaración, para que no sea muy chocante, seguimos adelante. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Ya? Bien, todo bien, pero ahora me pregunto, ¿qué pasa con el acero de pretensado? ¿No? Mi gran pregunta. ¿Qué hago con el acero de pretensado? Porque ahorita si repaso, fíjense, voy a repasar ya, hormigón armado no solamente de Astra, sino también esto, ¿cuánto vale para el americano? 3 por 1000, ¿sí? Siempre. En cambio para nosotros, 2 por 1000, 3.5 por 1000, ¿no? Segundo, esto para ellos no lo tienen definido, solo suponen que es mayor que la defluencia, es mayor que lo que nosotros conocíamos como EYD. Ellos no le ponen ese nombre, simplemente le dicen EY, ¿sí? Porque es defluencia. No hay, dicen, tiene correspondencia con él. Entonces, ellos suponen que es mayor que EY, y claro, en algún caso hay que verificar. Nosotros no suponemos nada con él. Simplemente que la deformación debería ser menos a 10 por 1000 y tiene unos valores de hitos que son el EYD, ¿no? Bueno, pues para los americanos no hay nada de 10 por 1000 ni tampoco el EYD, simplemente se supone inicialmente que esa deformación es superior a la deformación por fluencia. Si es superior por la deformación por fluencia, entonces ellos directamente asumen que la tensión del acero pasivo es FY, ¿de acuerdo? Ellos arrancan con esa suposición de comienzo. Perfecto, ya, aclarado eso. ¿Y qué pasa con el pasivo? Con el pretensado, con el activo. El pretensado tiene su propio recubrimiento mecánico, ¿no? Su propio recubrimiento mecánico, su propia altura útil, diferente que el acero pasivo. Y por tanto, como tiene su propio recubrimiento mecánico, tiene su propia deformación de pretensado. Siempre una P por delante por el tema del pre-stress, ¿no? Ahora, pero lo que yo necesito saber es qué tensión hay aquí en el pretensado. Y me dicen, los de la ASTO me dicen, ¿no? Aquí hay una tensión que le vamos a llamar tensión FPS. Y no podría ser como aquí, como en el acero pasivo, tomar FPY, ¿no? La fluencia, no. Y tampoco puede tomar la tensión última, peor. Sino tiene que calcularse una tensión FPS que generalmente está entre estos dos valores, más grande que FPY, pero nunca mayor que FPU. Entonces, ahora uno de los pasos que hay que calcular cuando verifico esto es a qué tensión está el pretensado el momento en que está por fallar. Porque todo este diagrama es el momento en que está por fallar. En que esto esté igual que, no es signo, ¿no? El momento que está por fallar. ¿Preguntas? Luego me dirán, ¿de dónde sale esta ecuación? Triángulo. ¿De dónde sale esta ecuación? Triángulo. ¿No? Muchos son triángulos aquí. Ahí. Y esto también es una especie de triángulo. Bueno, con esos gráficos uno tiene, ya les decía, el primer reto, calcular el FP. Entonces la norma me da esas formas, ¿sí? Me da esas formas. Tengo que saber el recubrimiento, perdón, no la línea neutra del problema, el recubrimiento del pretensado, la altura útil del pretensado, un coeficiente K que va a salir de esta tabla, ¿sí?
o de esta fórmula, como quieran. Y si estoy utilizando pretensado adherente, este es el ¿no? Pretensado adherente, como es nuestro caso en Puente, o el pretensado no adherente, que es el usado en losas postesadas. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un procedimiento. Luego, pero me dicen, no, uy, en la ecuación que están planteando, tengo esto, sí, tengo esto, sí, tengo esto, sí, pero esto, ¿de dónde saco? Ah, usted tiene que sacarlo de aquí. Muy bien, vuelvo a revisar. Tengo esto, es constante, sí. Esto, sí. Esto, sí. ¿No? Y esto, ¿no? W, sí. Todo tengo, todo. Entonces puedo calcularse, porque recuerden que no estoy diseñando el acero de refuerzo pasivo, tampoco el de pretensado, estoy verificando, ¿sí? Muchos cálculos incluso van a despreciar esto, ¿no? Porque como estamos en pretensado total, no hay. Van a despreciar la armadura de compresión por seguridad y se van a quedar con el resto nada más. Ese va a ser la fila. Y aquí tenemos una ecuación larga, completa para ligas T, larguísima, ¿no? Con esto vamos a determinar el momento nominal. Si a ese momento nominal le multiplico por el factor de resistencia, tengo el momento resistente. ¿Sí? Y aquí tengo que revisar, ¿no? El acero de pretensado tengo. El FPS lo he calculado hace rato, ¿no? En el paso anterior. ¿Qué es el FPS? Es la tensión del pretensado, el momento en que está fallando el pretensado. Si me doy cuenta todo esto, casi todo tengo, ¿no? Y lo único que es repetitivo es la profundidad, ¿no? La profundidad del diagrama de tensión es equivalente. Aquí está su equivalencia, ¿sí? A es igual a ¿qué? Al factor beta por C. C, línea neutra, profundidad de la línea neutra. A, profundidad del bloque de compresión. Beta, un factor que lo voy a calcular generalmente entre 0,80, 85 está su valor y lo puedo calcular en función de este artículo. Entonces, pero vamos simplificando, ¿no? Es decir, ya quiero para casos regulares, digamos, ¿no? Para casos prácticas. Entonces aquí hay expresiones que ya en un armado hemos comentado algo, solo que ya no he eliminado el PS, ¿no? Este sí es un valor que existe, que está presente. Y creo que, a ver, por ejemplo, de estos dos casos, ¿no? Ecuaciones, pero sin armadura de compresión, ya lo he hecho cero. Me queda esto cuando la línea neutra baja al nervio y me queda esto cuando la línea neutra está aquí. Este, ya les he dicho que es el más común y este no es tan deseable, ¿no? Porque significa que ya está muy próximo al límite. Recuerden que en la norma 0,42 es la máxima relación entre la línea neutra y el canto útil, ¿no? Y el canto útil. Entonces no es muy deseable. Bueno, depende de mí además, ¿no? Si yo veo que mi altura de viga me está saliendo con esta solución, soy totalmente libre de aumentarle la altura y propiciar esta solución. Aquí no estamos con un problema de los primeros semestres de la carrera, donde todo es dato y solo tengo que resolver. Aquí yo me doy los datos, puedo cambiar mis datos y puedo propiciar una solución recomendable. Hay tantas soluciones viables. Entonces, digamos, me voy a inclinar por esta, ¿no? Donde, fíjense qué sencillo. Por un lado el pretensado y por otro lado la armadura pasiva. E inclusive nosotros que estamos viendo pretensado total, esto ya no va a haber. No tengo armadura pasiva y me voy a quedar simplemente con esto. Más sencillo todavía, en este caso. Y así me facilita la vida, ¿no? E igual, ¿no? Las mismas expresiones de cuantía máxima que hemos hablado en hormigón armado,
que básicamente esta me gusta más. Ahora uno dirá, no, a ver, la norma dice la profundidad de la línea neutra respecto del canto útil no mayor que 0,42. Pero un ratito, aquí tenemos acero de pretensado y tenemos acero pasivo, ¿sí? No quiero despreciar el acero pasivo, quiero contemplarlo también. ¿Cuál canto tomo aquí? ¿Cuál canto voy a tomar? ¿El del pretensado o del pasivo? Entonces la solución es el canto equivalente, ¿no? El canto que representa a los dos. ¿Y cómo lo calculo eso? Aquí está, ¿sí? Nuevamente les digo, alguien, generalmente si es pretensado total, no va a haber esto. Entonces todo se resume a simplemente. Bueno, ahí vamos, ¿no? Y el cálculo de mínimo refuerzo a flexión es muy parecido, digamos, a hormigón armado, ¿no? Donde sí tengo que tener cuidado, hay valores ligados al pretensado, ¿no? Por ejemplo, esta, tengo que calcular, incluye, ¿no? Está sumando, ojo, ¿no? Está sumando. Tensión y dice de compresión, y el pretensado está comprimiendo. Tensión de compresión normal debido exclusivamente a las fuerzas de pretensado. Efectivas. Ah, cuando dice efectivas, se está refiriendo al pretensado final. ¿De acuerdo? Por si acaso son sinónimos pretensado final, pretensado efectivo. Para que no lo estén mareando, ¿no? Ya. Vamos adelante. Diseño a corte. Gracias a Dios, como, ¿no? El procedimiento que se ha hecho para hormigón armado sirve también para pretensado. En realidad, como les decía, no hay diferencia ya en la nueva norma. Es un solo procedimiento para... Usted solo haga pretensado, ¿no? Por ejemplo, si quiero ver hormigón armado, por ejemplo, ¿no? Haga esto cero y utilice la misma ecuación. Eso nomás es aplicar el hormigón armado. Es pretensado, entonces ya incluye eso, ¿no? ¿Y qué es BP? La componente vertical, ¿no? Y vamos a ver más adelante. Que aporta. En otras palabras, aquí, fíjense, si se dan cuenta en esta parte, lo que resiste la sección, y le vamos a llamar el cortante nominal, antes decíamos era igual a lo que aporta el hormigón más lo que aporta los estribos. Pero aquí, por el pretensado, es posible que se añada lo que aporta el pretensado también, ¿sí? Esa es la única diferencia. ¿Y a qué se refiere ese lo que aporta el pretensado también? Si yo tengo mi viga con un típico cable parabólico, ¿no? Y quiero analizar el corte en esta sección y el corte, podré darme cuenta que en ese punto hay una fuerza de pretensado. Lo voy a dibujar de esta manera, así, que se puede descomponer en una vertical y en una horizontal. La horizontal va a ir a colaborar en la resistencia a flexión y la vertical se va a venir aquí a colaborar al corte. Nada más es eso, ¿ya? Yo sé que algunos lo tendrán clarísimo, pero yo estoy haciendo un repaso para todo, ¿sí? Luego es el mismo procedimiento. Una tabla que lo vamos a aplicar, una verificación, esta les decía, ¿no? Que me está que me está verificando que hay suficiente armadura pasiva y suficiente armadura activa, longitudinal, que va a garantizar buen comportamiento de la pieza a corte. ¿De acuerdo? En otras palabras,
No es posible tener una viga con solo estribos, ¿no? Y nada de fierro, ni siquiera constructivo longitudinal. Significa que esta pieza no va a ser apto para resistir con. Tiene que tener un mínimo refuerzo longitudinal. El de arriba, deseablemente sí, aunque con una armadura constructiva así, que cuando esta viga funcione, ¿no? Como simplemente apoyada en algún momento, ¿no? Y se generen los diagramas de corte, y hay aquí un corte de diseño, resisten los estribos, pero gracias, ¿no? Y gracias a que se ve garantizada esa resistencia a esta armadura longitudinal. Y esta ecuación está garantizando que haya suficiente armadura longitudinal que costure, que en el elemento para que los estribos funcionen bien. ¿Sí? Ahora, no he querido borrar lo de Ashto estándar según, ¿no? Pero no sé si ustedes quieren comentamos, pero yo no prefiero, digamos, lo he dejado ahí para, simplemente para referencia, ¿no? Fíjense las cosas que siguen manteniendo. Esto, por si acaso, es la típica, ¿no? De cortante nominal igual a lo que aporte el hormigón, a lo que aporte el acero. Pero digamos que está más a título informativo, ¿no? Lo que incluye las verificaciones. Y aquí tenemos las disposiciones de armadura a corte. Son iguales, ¿no? Son iguales. Las disposiciones son iguales. Corte fricción, aquí también hemos hablado de la anterior vez. Fricción compuesta. Aspectos de armado. Creo que aquí lo voy a dejar porque aspectos de armado es larguito nomás, no puedo hacerlo a la mitad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos eso, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, chicos, entonces ya les había dicho que consultado con la dirección no podría yo em, pasar clases con los oyentes, sino solamente con los que están pagando el curso, se han inscrito por razones, digamos, obvias, ¿no? Y yo debo respetar esa decisión. Entonces, para la siguiente clase, como ya tengo las listas, por favor, no, les pido que los que están en el curso nomás ingresen al aula, a la clase, y yo voy a esta noche depurar del classroom los que no están en las listas, por favor. ¿No? Esto es por respeto, digamos, a los que han pagado y también respetando lo que las directrices del coordinador de curso básico y probablemente de la carrera, ¿no? Si fuera una clase normal, digamos, de regular del semestre, creo yo no hay ningún lío, ¿no? Por lo menos en mis tiempos, cualquiera podía ir a pasar clases en cualquier carrera, oyente o no sea, creo yo, de la universidad, era libre, ¿no? Porque el Estado pagaba, imagino que esa es la lógica, ¿no? Y por eso también yo no tenía ningún lío con los oyentes, pues, y también creo que en las partes virtuales, ¿no? Sí, este tema virtual, además de no solamente este tema de pagar o no pagar, sino también que con el Classroom se generan reportes, ¿no? Y abandonos y todo ello me permite controlar, entonces, eh, que hayan 30, 20, 2 o no sé cuántos alumnos que no estén llevando regularmente la materia, ya me distorsiona en los reportes que genera Classroom. ¿De acuerdo? Nada más, no sé si han tenido éxito con el ingeniero Muñoz para poder cambiar el horario a más tarde, ¿no? En todo caso, yo estoy abierto. Ecuación de momentos. Nadie ha tenido éxito. Por X. Por X.
por X. Richard, estaba hablando. Perdón, Inge, estaba con la... Así pasa a veces, pero igual. Creo que nada, ¿no? Entonces, chicos, no, con confianza me preguntan, ya, yo no sé si parezco mal o no gritón, no sé, no, pero no hay problema, me preguntan y yo les voy a responder, ¿ya? La idea para mí es siempre traten de aprender todo lo que puedo transmitir y nada más, ¿ya? Eso es. Para mí, más que un dinero o algo, es la satisfacción de que ustedes hayan aprendido. Y sí, no, reconozco que soy un poco exigente, ¿no? No pido que sepan la materia para poder pasar. Pero después, si han aprendido y todo, me siento contento y esa es, digamos, la mejor paga que puedo recibir de parte de ustedes en estos cursos, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Que tengan un buen descanso y mañana ya nos volvemos a ver. Esta noche sí les voy a colgar las presentaciones, por favor. No los quería colgar todavía, me ha faltado un poquito de tiempo y les voy a compartir todos los videos, ¿ya? Tengo que depurar en Classroom y luego ya empezar a compartir los videos, los que tengo. ¿De acuerdo? Bueno, Está bien, Inge. Gracias. muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Buenas gracias, noches. ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero.